¿Es la farmacia un lugar adecuado para la realización de pruebas diagnósticas del coronavirus? Desde la mesa de la profesión enfermera rechazan esta opción y critican las intenciones manifestadas por los farmacéuticos en este sentido. La mesa, integrada por el Consejo General de Enfermería y el Sindicato de Enfermería SATSE, defiende que estas pruebas sean realizadas solo por profesionales sanitarios entrenados, como las enfermeras, y es que la recogida de muestras no está exenta de algunos riesgos. Estas pruebas deben ser realizadas por profesionales especializados, como así lo dice el Ministerio. Es muy importante que para tomar esas muestras tengamos en cuenta que actualmente son tomas de sudado nasofaríngeo, que hay que llegar hasta el lugar adecuado y coger suficiente cantidad de células para garantizar que los resultados son los correctos. Además, tenemos en cuenta que los profesionales que las realizan deben tener garantías de seguridad, utilizar equipos de protección adecuada y hacerlo todo con medidas de bioseguridad. El ambiente tiene que ser un lugar seguro para otras personas que puedan estar en un lugar específico solo para ellos. Hoy trataremos también otros temas que ahora recogemos en nuestro sumario. Ante la escasez de enfermeras, el Consejo General y la Alianza de la Sanidad Privada solicitan que las enfermeras puedan trabajar en más de un puesto. Test rápidos, ¿una solución para controlar el COVID-19? La pérdida del olfato es uno de los síntomas habituales del COVID-19. Visitamos la unidad del olfato del Hospital Clínico San Carlos para conocer cómo se recuperan los pacientes. Crecen los pacientes que presentan heridas debido al envejecimiento de la población. Este año, más que nunca, los profesionales insisten en vacunarse frente a la gripe. Las enfermeras ya tienen su plaza en San Sebastián. Te presentamos las imágenes seleccionadas del cuarto mes de fotoenfermería. La crisis generada por el coronavirus ha hecho más evidente que nunca la escasez de enfermeras en nuestro país. Así es. Y por este motivo, el Consejo General de Enfermería y la Alianza de la Sanidad Privada Española han solicitado al Ministerio de Sanidad y a las autonomías que se implante un régimen para el libre ejercicio entre el ámbito privado, concertado y público. En España ahora mismo no hay enfermeras para cubrir las necesidades asistenciales de la población en la situación de pandemia que vivimos. Por ello, desde el Consejo General de Enfermería y la Alianza de la Sanidad Privada Española, ASPE, han solicitado al Ministerio de Sanidad y a los consejeros autonómicos la adopción de un régimen de compatibilidad que les permita trabajar en más de un puesto. Entonces, lo que pedimos en concreto es que las enfermeras que están trabajando puedan compatibilizar su trabajo con otras instituciones, sean públicas o sean privadas, de tal manera que efectivamente esas necesidades asistenciales se cubran con los pocos recursos que tenemos actualmente en nuestro país. Hasta ahora, salvo algunas excepciones, una enfermera que ya trabaja a jornada completa no puede ejercer como tal en ningún otro lugar. Los casos pueden ser muy variados. Una enfermera que trabaje, por ejemplo, en un hospital privado que pueda compatibilizarlo con un hospital público, o una enfermera que trabaje en un centro de atención primaria que también pueda ir a trabajar a un hospital, aunque sea por horas, compatibilizando con su jornada laboral estable, de tal manera que se cubra esa demanda de trabajo de enfermeras y enfermeros, tanto en lo público como en lo privado. Eso sí, también resulta fundamental el ofrecerles unas condiciones laborales dignas en ambos puestos. Las dificultades para detectar la infección por coronavirus con rapidez supone uno de los principales obstáculos para controlar la pandemia. Exacto. Estamos ante una situación complicadísima en la que las comunidades autónomas deben ponerse a trabajar inmediatamente para frenar la enfermedad. Ante el avance sin control, algunas como Madrid ya han comenzado a realizar los nuevos test de antígenos que ofrecen resultados en 15 minutos. Varias comunidades autónomas preparan ya su maquinaria para realizar los nuevos test de antígenos que ofrecen los resultados en 15 minutos y podrán detectar más rápido a los casos positivos de COVID-19. Madrid ya ha comenzado con el testeo de algunas de las zonas restringidas de la región. Son pruebas virológicas, es decir, similares a la PCR que se está haciendo actualmente. Se trata de pruebas que se utilizan para cuando los pacientes tienen síntomas o se consideran contactos estrechos. La manera de realizarlo es con un hisopo en la nariz, igual que la PCR, pero la diferencia es que el resultado lo tenemos en 15 minutos. Desde el Consejo General de Enfermería recuerdan que estas pruebas deben realizarlas profesionales sanitarios expertos y desaconsejan hacerlas en casa. Pueden ser muy útiles, por ejemplo, para atención primaria, para centros sociosanitarios o para centros escolares. Es importante que lo realicen personal sanitario para garantizar que la cantidad de muestra que se recoge sea la adecuada para tener fiabilidad de la prueba.
Además, así garantizaríamos que se quedara el resultado reflejado en la historia del paciente. Para las enfermeras es una gran noticia que se siga investigando y existan nuevas medidas para detectar y frenar la pandemia lo más rápido posible. La pérdida del olfato y la alteración del gusto son dos de los síntomas habituales entre los pacientes de COVID-19. Estas molestias pueden prolongarse más allá de la propia infección. Nos acercamos a la unidad del olfato puesta en marcha en el Hospital Clínico San Carlos de Madrid para conocer el manejo de estos pacientes. Entre un 80 y un 90% de los contagiados sintomáticos de COVID-19 padecen o han padecido una disfunción del gusto y el olfato como un síntoma más de la enfermedad. Por ello, la unidad de olfato del Servicio de Otorrinolaringología del Hospital Clínico San Carlos de Madrid ha puesto en marcha recientemente un programa destinado a recuperar los sentidos del olfato y el gusto en estos pacientes. Ahora, con el tema de la pandemia, ha aumentado muchísimo el volumen de pacientes que consultan por una pérdida de olfato relacionada por el coronavirus. Incluso muchos de ellos también nos cuentan alteración del sabor de los alimentos y del sentido del gusto. Elena Marcos es enfermera y se contagió en el mes de abril. Desde entonces no ha recuperado ni el gusto ni el olfato. Empiezo un día con fiebre, con febrícula por la tarde y noto la completa pérdida del olfato y el gusto como esa mañana, no, la siguiente. Porque como estoy aislada en una habitación, le pido a mi chico que me prepare el café y no lo huelo, entonces pienso que no lo ha preparado. Entonces le digo, oye, cariño, ¿que no me has hecho el café? Y me dice, sí, está hecho hace un rato. Y luego ya cuando desayuno, pues me doy cuenta de que no percibo ningún sabor. Acaba la pandemia, tampoco tengo como muchas ganas de consultar y ahora después de vacaciones y tal le he dicho, bueno, pues me doy cuenta que en reuniones a lo mejor de familia que no percibo los sabores, la gente hace una comida que rica y tú no lo percibes igual. Entonces dices, bueno, pues me preocupa, tengo en casa Cristal Gas, no sé, a la hora de cocinar, que se me queme algo. Y entonces digo, bueno, pues voy a consultar a ver si hay alguna manera de rehabilitarme. Durante el tratamiento se lleva a cabo un entrenamiento que consiste en la estimulación repetida de la vía olfatoria para recuperar la funcionalidad perdida tras la enfermedad. Un procedimiento en el que la enfermera desempeña una labor importante. Somos las que realizamos la olfatometría junto con el médico, que es el que va registrando los datos. La olfatometría tiene dos partes. En una medimos el umbral que tiene ese paciente y en otra intentamos discriminar si distingue los olores que le mostramos. Con esos resultados, luego el médico pondrá un tratamiento y nosotras ayudaremos a explicar la rehabilitación o el entrenamiento olfatorio que tiene que realizar en casa. Todo individualizado en cada paciente dependiendo de los resultados de esos test que realizamos. Cada vez son más las personas que presentan heridas, un problema asociado a la edad que puede prevenirse y en el que las enfermeras son fundamentales. Miguel Ángel Barbas, enfermero de la unidad de heridas del Hospital Guadarrama en Madrid, trabaja desde hace más de 5 años en esta consulta y asegura que en los últimos años han aumentado las personas que padecen heridas. Que la estadística ha aumentado, ¿pero por qué? Porque cada vez somos más mayores. Entonces, estadísticamente, si llegamos a los 100 años, hace 15 años cuando yo entré al hospital, había un paciente por encima de 100 años y íbamos a verlo porque decíamos, no puede ser. Y hoy, el año pasado, hemos tenido casi 70 pacientes por encima de 100 años. Entonces quiere decir que la estadística va subiendo, entonces quiere decir que las heridas también van a ir subiendo. Cuando hablamos de dermatología, la primera figura que se nos viene a la cabeza es el dermatólogo, pero en estas consultas las enfermeras adquieren un papel fundamental. En dermatología trata la piel, el dermatólogo trata la piel, solo hay muy pocos médicos dermatólogos que se especialicen en tratamiento de heridas, sino que va a tratar lesiones de piel. En el caso nuestro de enfermería es ahora con una formación académica donde sí nos especializamos en tratamiento de heridas y sobre todo de heridas crónicas. La prevención es el mejor tratamiento para estos casos y hay que hacerla desde jóvenes. Podemos hacer prevención con alguien de 70 años. Vamos a hacer prevención cuando tengamos 30, 40 años para decir, tengo alguna deficiencia circulatoria, tengo algo que necesito mejorar. Por ejemplo, yo uso medias de compresión trabajando, no tengo problemas circulatorios, pero sé que estoy de pie 14 horas. Entonces, estoy haciendo prevención en mí para dentro de 20 años no tener etiología vascular venosa. Este año, más que nunca, los profesionales sanitarios insisten en la importancia de vacunarse frente a la gripe. Sin duda. Con la segunda ola en marcha, la vacunación frente a la gripe se hace imprescindible. Pacientes, profesionales e instituciones sanitarias han lanzado un mensaje claro y conciso. Vacunarse salva vidas y en esta ocasión todavía más.
aumentar la tasa de vacunación. Ese es uno de los principales objetivos este año para frenar el avance de la gripe en un momento en el que la pandemia de COVID-19 es cada vez más potente. Con una situación como la actual, las enfermeras, médicos, pacientes y demás instituciones sanitarias recuerdan la necesidad de hacerlo para salvar vidas. Intentamos de una manera proactiva, cada vez que hablamos con nuestros pacientes, incidirles en la importancia de la vacunación de este año y transmitirles la mayor seguridad de que van a poder asistir a los centros sanitarios para vacunarse con la mayor seguridad y las mayores medidas de protección. La ciudadanía es importante que estemos más educados en temas que afectan a nuestra salud y la vacunación es fundamental y conocerla es muy importante. Ha sido durante el webinar Yo me vacuno, por mí, por ti y por todos, donde se ha puesto de manifiesto esta necesidad y se ha analizado también cómo será la futura vacuna contra el coronavirus. Es muy importante con cualquier campaña de vacunación que recomienden las autoridades de salud pública que se vacune todo el mundo al que se recomiende, porque generamos un beneficio adicional a aquellos que podrían morir por la enfermedad o aquellos que su sistema inmune no les permite producir una buena inmunidad. La única solución a esta crisis sanitaria, social y económica va a ser la vacunación y es lo que nos va a devolver a una cierta normalidad. Y lo más importante es trasladar seguridad a los ciudadanos de que las vacunas que se vayan a autorizar van a tener calidad en su fabricación y van a haber demostrado eficacia para evitar la infección o la infección grave o la transmisión de la enfermedad y van a ser seguras para quienes lo utilicen. Ahora más que nunca es momento de estar unidos, porque la vacunación de uno ayuda a todos. Nos vamos ahora a San Sebastián, donde han querido rendir homenaje a las enfermeras y para ello les han dedicado una de sus plazas. Sí, Raquel. Además, en uno de los lugares más emblemáticos de la ciudad, en las terrazas del Cursal. El ayuntamiento ha querido así aplaudir la gran labor de todas las enfermeras guipuzcoanas, ahora, pero también antes de la crisis. Las enfermeras guipuzcoanas ya tienen su plaza en San Sebastián, concretamente en una de las terrazas del Cursal que ya se denomina Plaza de las Enfermeras. Un punto emblemático en la vida social y cultural de la ciudad, muy transitado por donostiarras y visitantes. Darle un nombre a este espacio, que además es privilegiado, representa mucho lo que los donostiarras sentimos con respecto a lo que es un oficio que tiene como principal misión cuidar de nosotros, ¿no? Que es lo más importante que habrá en esta vida seguramente. Esta nueva denominación, realizada a petición del Colegio de Enfermería de Guipúzcoa con motivo del Año Internacional de la Enfermera y la Matrona, fue aprobada de forma unánime por todos los grupos políticos municipales, también como agradecimiento por la labor de las enfermeras durante esta pandemia y que ha tenido una gran acogida entre la profesión. El hecho de que nos dediquen una plaza como profesionales da visibilidad a la profesión enfermera y eso es importante. Todo lo que sea dar visibilidad a una profesión que tiene un peso muy importante en la sociedad es algo que hay que agradecer. Entonces, como enfermera, pues agradecida. Quiero recordar a todos los familiares que han perdido a sus allegados en estos días del COVID, a todas las enfermeras que han trabajado por minimizar todo ese dolor y quiero reconocer y agradecer a todos los concejales del Ayuntamiento de Donostia que ha hecho posible junto con Eneco que esta plaza pues ya sea de las enfermeras. La celebración, aunque de aforo reducido, también ha servido para reivindicar algunos de los temas pendientes de la profesión, como la escasez de profesionales o las nulas oportunidades para desarrollar el liderazgo enfermero en puestos directivos. Hoy nos despedimos con las imágenes seleccionadas del cuarto mes del concurso Fotoenfermería. Os recordamos que tras haberse suspendido temporalmente debido a la pandemia, retomamos este certamen que se prolongará hasta marzo de 2021. Con ellas nos despedimos hasta una próxima edición de Diario Enfermero.